acompañan y a quienes también día a día nos traen de la lección. Me dicen que ya estamos, han ingresado a Facebook. Por aquí viene la hermana, viene la hermana Erika. Aguando ya no está. Bueno, vamos entonces a modo estudio. Y ya nosotros estamos aquí de noche, está cayendo la noche en nuestro país y nos da gusto que nos juntemos a esta hora para estudio de la palabra de Dios. Dios pueda bendecir la vida de cada uno de nosotros, que nos dé ayuda para entender su palabra, para poder ayudar a otros también. Y veía que el hermano dice cómo está nuestra responsabilidad con la iglesia. Y yo hoy día hacía una lección aquí en la iglesia local similar a aquello, tomando algunos textos de Nehemías. Así que bueno, estamos más o menos en la órbita, haciendo hincapié como básicamente el texto decía cómo fomentar la participación activa de los miembros. Así que siempre es una interesante lección, oportunidades para compartir con los hermanos. ¿Qué tal, hermana Erika? Buenas tardes, bienvenida. Damos la bienvenida sí, a los hermanos que se están uniendo y vamos ya a tener una oración a nuestro Dios. Hemos estado orando. Ayer estaba la hermana Regina con nosotros, una hermana que conoce a nuestra hermana Dori, que les dio ella los antecedentes o las contraseñas para ingresar. Ayer estaba con nosotros, vamos a orar por ella. Estamos orando por mi hermano Paso, que también está llevando un tratamiento. Estamos orando por el hermano Waldo también, que también está delicado de salud. Y estamos orando por el viaje de Néstor, que en el día de ayer emprendió un viaje. Voy a invitar a mi hermano Rogelio, por favor, Rogelio, si fueras tan amable de compartir una oración con nosotros, dando gracias a Dios por estar acá, por los hermanos mencionados y también por mi hermano José Díaz, que hoy día nos imparte entonces de la lección del Señor. Bienvenidos los hermanos todos, bienvenidos. Ahí veo a David Fuente también que se incorpora, así que estamos ya dando inicio a esta nueva plataforma, a este nuevo día de estudios bíblicos. ¿Algo quiere decir mi hermana Dori? La veo inquieta por allí. Sí, sí, hermanito, Dígame. por mi amiga Joyce que entró anoche también. Ojalá que pueda entrar esta noche también. Ojalá que puedan Así entrar. sea. Sí, bueno, Joyce. Regina no, porque tenía una reunión hoy día bíblico, virtual también. Bueno. Ya, Sí, hermanita Dori, gracias, gracias. hermanito. Gracias, mi Bien, hermano. también teníamos a Joyce ayer, otra hermana y amiga de mi hermana Doris, y Dios quiera que ella se dé el tiempo hoy día también para escuchar del Evangelio. Vamos a compartir entonces una oración. Nos dirige mi hermano Rogelio en esta oportunidad, así que les invito a inclinar nuestros rostros en reverencia y oramos a nuestro Dios. Hermano Rogelio, Dios me bendiga. Buenas noches, hermano. Te voy a pedir disculpas porque no tomo los nombres, así que el Señor ya sabe quiénes son los que necesitan todo esto. Y la oración sí, la demás lo digo, pero no sé los nombres mucho. Así que por ahí le pido disculpas. Bueno, inclinemos nuestro rostro y demos gracias a Dios por este mensaje que le ha puesto al hermano José Díaz para que podamos aprender un poquito más de su palabra y también ponerla por obra. Gracias, Padre, por este día de vida. Gracias por todos los hermanos que están conectados, especialmente por esos hermanos que han pedido oración. Pido disculpas porque el Señor sí lo sabe, porque ya he escuchado los nombres, pero a mí a veces soy un poco duro para acordarme. Por eso le pido disculpas, pero el Señor sabe a todo lo que va a tocar. Y no solo a los que han pedido oración, sino también hay mucha gente que está en inconveniente de salud, de dinero, de trabajo. Entonces también el Señor nos va a apoyar siempre, porque sabemos que todo lo que le pedimos en oración, el Señor siempre está presto para no solo darnos lo que le pedimos, sino a veces nos da cosas mejores de las que anhelamos. Gracias, Padre, por este día de vida, gracias por el mensaje que va a traer el hermano, porque pienso que va a ser de gran bendición para nosotros.
Y bendigo, ya le digo, a todos los hermanos y los que se conecten después también cuando esto esté grabado. Hay mucha gente que lo puede escuchar y poner por obra. Gracias, Padre, por este día de vida. Gracias por la vida especialmente de Néstor Sánchez, que está viajando, y bueno, y por todos los hermanos que están en inferioridad de condiciones y también por la gente que ha partido también, porque últimamente está el Señor, yo creo que va a poner toda su voluntad para que uno se salve. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano Rogelio. Vamos entonces ya a dar inicio para la lección del día de hoy, invitando a mi hermano José Díaz. Hermano, gracias por estar con nosotros. Qué gusto volver a verte, hermano, y cuando compartes el Evangelio. Gracias de nuevo. Adelante, Gracias a hermano. ustedes. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, eh, agradezco a Dios porque siempre nos brinda el momento de reunirnos y aprovechar estas ocasiones para esto, para edificarnos, para fortalecer nuestra fe y así eh, permanecer fieles o firmes, como dice la Escritura. Eh, Firmes y constantes sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagamos en beneficio de la obra no es en vano. Eh, pudiese colocar la Biblia. Sí, sí desaparece, hermano, ¿serio? Sí, hermano, dame un minutito, por favor. Ok. Listo, Ah, está habilitado. Está habilitado. listo. Gracias. Adelante. Ya, sí aparece la Biblia, ¿no? Todavía no, hermano. Ya va. Mm, ya va. Este, ya va un momento, hermano. Compartir. Esta. No aparece. No, hermano. Ya va, un momentico, hermanito. Bueno, bueno. Ahora no aparece. Ahora sí. No, señor. Caramba. Ahora sí. Por ahí viene. Ahí sí, Ok, hermano. está bien, hermano. Bien, quisiera decirle como a manera de introducción que la iglesia en el primer siglo eh, gozó de una increíble comunión, de un increíble afecto entre los hermanos, a pesar de que era muy niña, ¿verdad? Porque estaba iniciándose con 3000 personas. Los hermanos tenían una forma muy peculiar que quedó prácticamente como ejemplo para nosotros de que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La única forma, eh, ¿verdad?, que nosotros podemos perseverar es cuando nosotros nos reunimos, porque cuando estamos reunidos es allí cuando nosotros hablamos de la palabra, nos exhortamos, eh, también nos redarguimos, también nos reprendemos, también nos edificamos. Entonces, cada vez que vemos estos conceptos, porque los hermanos, después que se bautizaron, aquí como dice Hechos 2:41, después de ese día, de esos 3000 personas, inmediatamente dice la Biblia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El tema que quiero resaltar es cómo está nuestro compromiso con la iglesia o nuestra responsabilidad con la iglesia. El ejemplo más claro y evidente es que a pesar de que estos hermanos estaban iniciándose, ellos perseveraban. ¿Y de qué forma lo hacían? Entonces dice la Biblia acá, en el versículo 46, dice que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, si perseveraban en la doctrina, ellos perseveraban también en la comunión, pero en el templo también lo hacían de manera
pública enseñaban porque estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles y que ellos, no, a pesar de ese inicio, ellos estaban siendo algo que quedó marcado para la iglesia. Es decir, estaban siempre unánimes juntos. La iglesia es en sí un grupo de personas que han decidido adorar a Dios y trabajar en esa iglesia local o en esa zona local donde conviven. Es la única forma de decir que hay una iglesia. A pesar de que existen algunos hermanos en un sector, ¿verdad? No quiere decir que existe una iglesia a menos que ellos decidan reunirse para adorar y trabajar en beneficio de la obra. Estos hombres estaban perseverando porque estaban allí con el deseo de aprender, de edificarse, de adquirir más conocimiento en lo que se respecta la vida de Jesús, la obra de Jesús, todas las enseñanzas de Jesús y los milagros que hizo Jesús, pero que aparte de eso empezaban ellos a iniciarse en una nueva doctrina. Recuerde que cuando Jesús vino a este mundo a predicar el Evangelio, él hizo manifiesto el cumplimiento de lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero luego observamos que no solamente después de su ascensión eh, habló de otra cosa en particular. Después de su ascensión vemos que él comisiona a sus discípulos de que enseñasen más concernientemente las cosas acerca del reino, porque estuvo 40 días con él antes de subir a los cielos, pero estos hermanos llenos del Espíritu Santo empezaron a revelar todo lo concerniente a la iglesia, cómo estaba organizada, cuál era su función, qué debíamos hacer nosotros como miembros de la iglesia, qué deberíamos de cumplir cada primer día de la semana. Es allí cuando se revela. Antes, no. Es decir, que en el libro de Hechos es cuando se marca el inicio de la iglesia y donde todos comprendemos la voluntad de Dios para la iglesia. Pero también vemos en las cartas de Pablo la responsabilidad que tenemos nosotros como miembros de ese cuerpo o de la iglesia. Entonces, la responsabilidad se inicia en cada uno de nosotros cuando somos bautizados, que tenemos la obligación de perseverar, de mantenernos firmes. Animar a los hermanos, porque ellos estaban unánimes cada día en el templo. Pero también dice en el 42 que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, que ya empezaron ellos a reunirse cada primer día de la semana, pero el partimiento del pan que habla en el versículo 42 y en el versículo 46 que habla del partimiento del pan son dos eventos distintos. ¿Por qué? Porque el partimiento del pan, de hecho 2:42, se refiere a la cena y en el versículo 46 se refiere a una comida ordinaria o común que ellos tenían por costumbre compartir. Estos hermanos convivían de una manera digna porque estaban siempre juntos, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia entonces empieza como ejemplo a denotar que cada miembro de la iglesia empieza entonces a perseverar en algo. Empieza a perseverar en la adoración a Dios, empieza a perseverar en la responsabilidad que tiene cada día delante de la iglesia con los hermanos y aparte de eso, que tiene que ser un motivo de gozo, de alegría cada vez que están reunidos. Ahí dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tenían como hábito esa forma de mezclarse o de estar siempre allí animándose los unos a los otros. Pero ¿qué está pasando en la actualidad? En la actualidad está pasando que lamentablemente muchos hermanos ya no quieren reunirse, ya no quieren estar en armonía con los hermanos, donde produce allí alegría y gozo de ver que estamos nosotros perseverando. Un hermano que no se reúna constantemente a los días de adoración, por ejemplo, el primer día de la semana, es un hermano que no está motivado a compartir con los hermanos, a mostrar que él también está lleno de alegría y de gozo cada vez que se reúne.
Porque imagínense ustedes, el hecho simple de que estos 3.000 personas que habían allí, eso sin contar los demás que no se bautizaron, por supuesto, eran judíos que estaban en la diáspora o en la dispersión y que estaban habitando en unas ciudades distantes a Jerusalén, pero en vista de que ellos estaban todavía eh, arraigados a la ley, ellos tenían que venir a Jerusalén a dar cumplimiento a lo que estaba escrito para ellos. Entonces, cada vez que venían, sin importar la distancia, porque había mucha gente que venía del Ponto, de Asia, de Panfilia, de Frigia, de Mesopotamia, y venían allí a Jerusalén, judíos. Entonces, la distancia no era un impedimento, y aparte de eso, que no era un día, porque ellos tenían que venir a cumplir con los panes sin levadura, con la Pascua, y después esperar allí el Pentecostés y la fecha de las cosechas o de los tabernáculos, para que ellos daban cumplimiento a todo lo que estaba escrito en la ley. Entonces, aproximadamente eran como unos 2 meses y medio que tenían que estar en Jerusalén. Entonces, en esa estadía de 2 meses y medio, ellos tenían que traer para sí, para cubrir sus necesidades durante todo ese tiempo. Imagínense, tenían que venir con su familia para venir a Jerusalén y estar allí para la adoración a Dios. En la actualidad, no es así. En la actualidad, todos somos de una región cercana o local y muchos hermanos no asisten a las reuniones. Entonces, no le están dando una importancia a lo que es la iglesia. No están dándose cuenta que la iglesia era el plan diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo para la humanidad, que no era en la ley la salvación, sino que era a través de la gracia, a través de Jesucristo. Y estas personas, sin importar lo que están haciendo, no están perseverando, lamentablemente. No están honrando el nombre de Dios. No están mostrando que están llenos de gozo cada vez que están reunidos. Por supuesto, sabemos que el mandamiento para la iglesia es reunirse cada primer día de la semana, ¿verdad? Pero que la iglesia, como es autónoma, ella tiene que ser dirigida por Cristo, pero los que conforman esa iglesia establecen un orden. ¿Un orden en qué forma? Bueno, que ellos dicen, si no hay ancianos, entonces están los varones y los varones, por ejemplo, deciden quiénes van a tomar las actividades de este mes, quién va a cantar los himnos, quién va a dirigir la cena, quién va a predicar, quién va a darle estudio. Y eso se organiza de una manera ordenada. Y una vez que esto se organiza, entonces se tiene que llevar a cabo, pero también dentro de esas reuniones se establece que durante la semana también se imparten clases para la iglesia. Y si el anuncio que se da a la iglesia, por ejemplo, que el hermano Sergio Pino dice a la iglesia, hermanos, nosotros acordamos, la junta de varones, ¿verdad? O si hay ancianos, los ancianos acordaron que el día martes, el día miércoles y el día viernes va a haber clase de estudio para la iglesia. Y muchos dicen, y el hermano Sergio dice a la iglesia, ¿ustedes están de acuerdo? Y muchos dicen ahí, sí, estamos de acuerdo. Pero cuando llega los días de la reunión, no asisten. La pregunta que quiero tratar de decir es, ¿será que están asumiendo su responsabilidad cuando dijeron, sí, estamos de acuerdo? Y a su vez no están asistiendo a los estudios. ¿Muestran una seriedad a las cosas de Dios? ¿Muestran y le dan importancia a lo que Dios valora en este mundo, que es la iglesia? Porque Dios no valora más nada en este mundo que la iglesia. Y estas cosas son las que nosotros debemos de animar a los hermanos, que muchos tienen pretextos diciendo, no, hermano, estuve en compromiso, tuve que trabajar o estuve enfermo. Dios sabe las causas exactamente de las personas, pero uno tiene que esforzarse por cumplir el acuerdo cuando se anunció y cuando el hermano Sergio dijo, ¿están de acuerdo? Y todos dijimos sí.
Y esto es el principio de la responsabilidad de los miembros de la iglesia. Y cada vez que nosotros venimos a las reuniones de los miércoles y los viernes, supuestamente, nos damos cuenta que hay muchos hermanos que no asisten. Cuando usted viene a esas reuniones, muchos hermanos se desaniman. Es decir, que por la ausencia de estos hermanos, desaniman los que están asistiendo. Y cuando no asisten esto, entonces los que no asistían se desaniman porque no los ven en la congregación. Entonces como una desigualdad de pensamiento en cuanto a estos compromisos o responsabilidades que adquirimos en el momento que somos miembros de una iglesia local. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la iglesia local, por ejemplo, estamos hablando es del sector donde usted se reúne, donde usted es miembro, es allí una iglesia local. Y como ustedes saben, está la iglesia local y está la iglesia universal, donde el Señor añade a todos los que han obedecido al Evangelio, como dice Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa iglesia es la iglesia universal donde están todos los que han obedecido el Evangelio, es decir, todos los que se han arrepentido, los que se han bautizado para perdonar los pecados. Pero ellos en determinado sector o región, ellos tienen que buscar una iglesia local donde ellos deben de reunirse y hacerse miembros de esa iglesia. Y ellos tienen que trabajar con esa iglesia, adorar a Dios en esa iglesia con estos hermanos que son miembros allí. Y tienen que llevar a cabo el trabajo de evangelización, tienen que llevar el trabajo de animar a los hermanos que están desanimados. Tienen que orar por los que están enfermos, por los que están desvalidos y por los hermanos que están allí apáticos en cuanto a las cosas de Dios. Porque el trabajo de la iglesia es tan importante porque nos damos cuenta de que usted y yo debemos de animar a los hermanos que están desanimados. Porque si yo amo a mi hermano que está desanimado, yo no lo voy a dejar allí en esa condición. Por eso es que Jesús dice que en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Debemos de preocuparnos los unos por los otros, animarnos los unos a los otros, exhortados los unos a los otros, como así lo dice la Biblia en primera de Tesalonicenses 5:11. Y esta es la condición más importante de nosotros, de saber que estamos en el lugar correcto y, y que estamos compartiendo esa responsabilidad con hermanos que han decidido adorar a Dios y glorificar su nombre por medio de sus hechos. Cuando ellos dan cumplimiento a lo que ellos dicen, Dios se agrada de lo que estos hermanos están haciendo. Pero si imagínense de los que dicen que sí van a hacer y no van, ¿Dios se agradará de ellos? Porque si para Dios la iglesia es algo tan importante que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros y que Cristo con su sangre la compró, porque como dice Hechos 20:28, que Él la compró a precio de sangre. Y muchas veces manchamos y pisoteamos la sangre de Cristo por desidia, porque no quiero ir, porque no le doy importancia a las reuniones. Hermanos, eso no agrada a Dios. Es decir, que mi responsabilidad llegó hasta ahí. Pero si cuando nosotros hablamos de los asuntos de salvación, todos quieren recibirla, o sea, todos quieren ser salvos. Pero si no estamos nosotros cumpliendo con nuestras responsabilidades, entonces tenemos un problema que resolver. Por ejemplo, aquí en Hechos 5, voy a buscar acá, un momento. Bien, ya va. En Hechos 5, Hechos 5, vamos a leer Hechos 5:42. Ok. Dice la Biblia, y todos los días en el templo y por las casas incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Y todos los días, presten atención, y todos los días en el templo y por las casas. No se reunían solamente el miércoles y viernes, ellos se reunían todos los días. ¿Con qué intención? De enseñar y de predicar a Jesucristo. De enseñar. Cada vez que nosotros nos reunimos, ¿verdad? Para ese propósito, porque el hermano, como le dije del ejemplo, el hermano Sergio Pino dijo, ¿están de acuerdo que los miércoles y viernes hagamos estudios? ¿Están de acuerdo? En esos días, todos vamos ahí para aprender, porque vamos a dar estudios bíblicos. Y estos hermanos
a pesar de que eran muy nuevos, todos los días se reunían. Y no había allí egoísmo, no había allí ningún tipo de discriminación. Todos ellos eran de un mismo pensar y de un mismo sentir. Y aparte de eso, no había ningún tipo de discriminación. Todos ellos estaban siempre juntos, como que querían aprender y aparte de eso, estaban animados a predicar a Jesucristo. Esa es una responsabilidad, hermanos. La iglesia tiene ese compromiso de ir y predicar el evangelio. Pero los hermanos que están siendo añadidos a ese cuerpo local o a esa iglesia local, estos hermanos tienen que ser enseñados. De hecho, en Mateo 28 dice la Biblia, para que ustedes observen acá, que la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros. En Mateo 28, 19, y en el 20, Mateo 28, 20, dice la escritura que 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces aquí la responsabilidad otra vez está aquí cuando dice la Biblia enseñar. ¿En qué momentos enseñamos? Cuando estamos reunidos. Entonces, cuando la iglesia decidió reunirse para estudiar, para aprender, entonces viene sobre nosotros esa gran bendición de que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, siempre y cuando, hermanos, siempre y cuando, como dice acá, que guardemos todas las cosas. Que guardemos todas las cosas respecto a qué, respecto a la enseñanza que estamos recibiendo. Es decir, cuando nosotros oímos las clases, si nosotros no tenemos una claridad sobre el tema y existen algunas dudas, lo recomendable es preguntar, hermano, porque uno debe de guardar todas las cosas para que en cada uno de nosotros, ojo, en cada uno de nosotros, dice Cristo, que tiene, aquí hay una promesa, dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Cuando nosotros aprendemos, cuando nosotros guardamos lo que aprendemos, y lo ponemos en práctica, Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es una regla por la cual la iglesia está mandada a edificar a los miembros. ¿Por qué? Porque la iglesia está mandada para eso. Mira lo que dice acá, en Efesios 4, versículos 11 y 12. Dice la escritura, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación. Recuerden que una edificación tiene que ver con levantar algo. Por ejemplo, usted pasa por un terreno y observa que van a hacer una construcción, dice, aquí se va a hacer la edificación de un centro comercial. Y todavía pasa y está en cero, pero luego pasa a la semana y ya empiezan a ver los cimientos y la estructura. Entonces dice, mira, están edificando o están construyendo allí el centro comercial. Entonces, la edificación o la construcción o elaborar los cimientos que van a sostener a la iglesia es producto del trabajo que van a hacer los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Porque ese es el trabajo que está dado a la iglesia, edificar al cuerpo de Cristo mediante un trabajo que van a hacer ciertos hermanos. Entonces, cuando Sergio Pino dijo el miércoles y viernes, y el hermano Sergio es uno de los evangelistas o los maestros de esa iglesia local, él tiene que tomarse su tiempo, primero para orar a Dios, para pedirle que le dé sabiduría, entendimiento, que la clase que va a impartir sea de provecho para los hermanos y que ellos, pues, mediante el oír, ellos pueden cambiar su forma de servir a Dios. Es decir, que ellos tienen que ser edificados. Entonces, no se pierde el fin de Dios.
El problema es cuando nosotros por nuestra irresponsabilidad no asistimos a las clases. Porque no solamente estamos hablando del primer día. Hay hermanos que solamente dicen, bueno, el día más importante es el primer día de la semana. Pero como le dije al principio, los que se bautizan entran a formar parte de una iglesia local. Pero está establecido mediante un acuerdo que los hermanos decidieron de que se reuniesen los miércoles y los viernes para realizar estudios bíblicos. Y los que no van son hermanos que han sido hipócritas o que han sido mentirosos, porque hay hermanos al iniciarse estuvieron de acuerdo con las clases, pero luego no asisten, son hermanos que no valoran lo que Dios valora. Es decir, no están amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, tampoco están buscando el reino de Dios y su justicia, primeramente el reino de Dios y su justicia. Ellos están siendo afectados la distracción que hay en el mundo y han olvidado la responsabilidad que tenemos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia entonces tiene un trabajo que hacer y nosotros debemos de velar que se lleve a cabo en la iglesia local donde nosotros trabajamos o en la iglesia local donde nosotros somos miembros. Debemos de estar observando que se lleve a cabo esto porque recuerde que Cristo quiere una iglesia, como dice acá Hechos, Efesios 5. Mira como dice acá Hechos, Efesios 5, 20, creo que es, vamos a ver. Ok. Dice que Cristo quiere presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. La iglesia que quiere Cristo es una iglesia que fuera santa y sin mancha. Recuerden que las manchas son aquellas cosas que están allí, o sea, en la ropa. Se manchó, hay una mancha, ¿verdad? Que no se pudo quitar. Dentro de esas manchas están los miembros que no están asumiendo su responsabilidad. Porque si nosotros visualizamos, así como la Biblia describe que la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces cada hermano que es miembro de ese cuerpo tiene algo que hacer. Así como los dedos de nuestras manos, los ojos, los oídos, tienen algo que hacer individualmente. Y si no está funcionando, entonces está atrofiado, está sin funcionamiento y debemos tratar de revivirlo o rehabilitarlo para que este hermano empiece a trabajar correctamente. Por eso es cuando allí empezamos nosotros a mostrar el amor de los unos a los otros. Sin embargo, en la carta de los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 11 al 14, el escritor dice que estos hermanos hebreos, o judíos, por decirlo así, ¿por qué ellos no pudieron madurar? ¿Por qué no crecieron? ¿Por qué ellos no avanzaron? Simplemente dice la Biblia porque se habían hecho tardos para oír. Ellos les costó oír. ¿Y oír qué? Oír las enseñanzas que se imparten en las reuniones de hermanos. Nosotros por sí mismos no podemos nosotros adquirir conocimiento porque es ilógico pensar que va a venir sobre nosotros algún poder sobrenatural y nos va a llenar de conocimiento. No es así. Cuando nosotros nos reunimos, entonces allí es donde compartimos con nuestros hermanos esa gran oportunidad de aprender, de expresarnos, de decir, mira, hermano, yo no entiendo estas cosas, explíqueme por qué esto no es así. Y muchas veces los resultados son provechosos porque decimos, hermano, de verdad, no lo había visto de esa manera. Ahora sí lo entiendo. ¿Ve? Y luego dice acá, ellos se habían hecho tardo para oír, que no avanzaron, no crecieron, porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenés necesidad de que os vuelva a enseñar. Y volvemos otra vez la expresión, a enseñar. Entonces, cada vez que ellos estaban oyendo, estaban siendo enseñados, instruidos, estaban aprendiendo, pero que en vez de avanzar y por la negligencia y la responsabilidad o la pereza, ellos
volvieron otra vez hacia atrás. Y así pasa con los hermanos que no se reúnen por desidia, por desánimo, porque no quieren, porque no le dan importancia, simplemente le están dando importancia el primer día de la semana, que eso lo vamos a ver aquí en otro punto. Entonces, cuando no avanzamos, entonces tenemos que volver atrás otra vez. Dice, como dice el escritor, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, ¿nos debemos conformar con leche todo el tiempo? No, tenemos que desear también el alimento sólido. Porque el que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces, en la medida que va avanzando o el crecimiento mediante el conocimiento, entonces los hermanos dejan de la leche para poder entonces experimentar el alimento sólido. Y dice acá que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿para quién es el alimento sólido? Para los que han alcanzado madurez. Pero la madurez se obtiene cuando estamos dispuestos y prestos a oír siempre a Dios. ¿En qué lugar? Mediante el estudio bíblico, que nosotros tratamos de impartir, donde todos podamos crecer, donde todos podamos animarnos, porque el deseo de Dios es que nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, todos tengamos ese conocimiento. Y de verdad que nosotros, el único medio para poder lograrlo es mediante la iglesia o las reuniones de la iglesia. Si mi responsabilidad no está allí, enmarcada como primer lugar para que yo pueda obtener ese privilegio de ser maduro, entonces, hermanos, yo voy a estar en un retroceso, voy a ser siempre un niño, voy a estar siempre tomando leche, nunca voy a poder llegar al conocimiento de la verdad, a esa estatura de la plenitud de Cristo. O sea, empezamos a más bien de avanzar, empezamos es a retroceder. Las iglesias que no instruyen bien a los hermanos también están en ese proceso. Entonces, ¿qué debemos de hacer los que están enseñando? Los que están enseñando deben de procurar avanzar también y dar clases edificantes para los miembros de la iglesia, donde ellos puedan fortalecer su fe y crecer siempre en la gracia, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia está mandada para eso y nosotros también tenemos que empezar a hacer nuestro trabajo. Voy a poner otro ejemplo más. En Hebreos 10:20, una cita conocida por todos, ¿verdad? Y vamos a empezar leyendo de aquí, 23 al 29. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos mantenernos firmes, hermanos? No dejando de congregarnos. Si no dejamos de congregarnos, entonces nos mantenemos firmes y podemos nosotros estimular a los demás hermanos al amor y a las buenas obras. Pero un hermano que no asista, ¿cómo puede mantenerse firme y cómo puede estimular o animar al hermano al amor y a las buenas obras si él no va? Porque no solamente está hablando aquí aquí no dice dejando de congregarnos el primer día, ¿no? De la semana, dice dejar de congregarnos. El reunirse o las asambleas o, o las congregaciones, el congregarse como iglesia es necesario para todos. Entiendo que nosotros tenemos nuestros compromisos, pero si nosotros amamos a Dios, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si Dios valora tanto la iglesia, ¿qué tanto valor le doy yo a la iglesia cuando no me reúno? Si Dios valora tanto el sacrificio de Cristo, ¿qué tanto valoro yo a Cristo cuando yo no me reúno? Entonces yo tengo que examinarme en cuanto a mi responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo. Entonces dice acá, este,
aquí dice, ¿por cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto con el cual en el cual fue santificado y ofrenda al Espíritu Santo de gracia, al Espíritu de gracia? Entonces, es una expectación de juicio que ha de devorar a estos hombres que están dejando de congregarse. Porque dice acá, si pecáramos voluntariamente. Y cuando dice la Biblia que si pecamos es cuando dejamos de congregar. El dejar de congregarse es pecado, para que sepan. Unos dicen que es pecado solamente cuando yo no asisto el primer día de la semana. Pero cuando uno llega a un acuerdo, hay que respetar los acuerdos que se establecen en la iglesia local. Si la iglesia local decidió eh, hacer un acuerdo para que todos asistan el miércoles y el viernes, hermano, hay que cumplir, porque si yo no asisto, entonces soy un mentiroso, soy un irresponsable, soy una persona que no le da importancia a la iglesia, que no amo a mis hermanos, que no doy ejemplo para que ellos perseveren en el amor y en las buenas obras, que prácticamente no me estoy manteniendo firme porque he considerado que otras cosas son más importantes que la iglesia. La iglesia es el lugar más seguro donde nosotros podamos estar, hablándolo eh, espiritualmente. O sea, si yo estoy decidido que tengo que trabajar por mi salvación y estoy dentro de la iglesia y me esfuerzo por llevar a cabo el cumplimiento de los acuerdos y por también cada primer día de la semana reunirme para adorar a Dios, estoy esforzándome, hermano, para lograr mi salvación. Pero si yo veo que no es importante, que yo no esté reuniéndome todo el tiempo, entonces yo no le veo sentido al asunto. Eso es como, por ejemplo, si yo como padre de familia, eh, solamente me reúno el primer día de la semana con ellos y luego me voy y vengo el otro fin de semana, ¿qué van a pensar en mi casa? Mi ausencia, ¿verdad? ¿Estoy cumpliendo yo con mi papel de padre? Si me aparezco solamente el primer día de la semana, mis hijos estarán pendientes, se sentirán a gusto conmigo si no me ven durante toda la semana, solamente me van a ver el primer día de la semana. Si la iglesia es una familia, entonces también es ese efecto pasa también en la congregación. Cuando un hermano no asiste, todos deberíamos sentir la ausencia. Y si ve que estamos viendo que él está solamente reuniéndose el primer día de la semana, hay que hablar con el hermano, que él tiene que contribuir para estimular a los demás hermanos al amor y a las buenas obras, y que eso le va a ayudar a mantenerse firme y que aparte de eso va a evitar cometer pecados. Entonces, eso es lo que debemos de animar como miembros del cuerpo local, donde nosotros somos miembros. ¿Por qué? Porque la responsabilidad en el día final va a pedir Dios cuenta de mí. ¿Me entienden? Nosotros todos vamos a responder ante nuestros compromisos. Porque recuerden que si cuando uno desobedece un mandamiento de Dios, eso es pecado. Y estas cosas de las cuales hablamos son las cosas que debemos de inculcar a los hermanos respecto a la iglesia. Porque la iglesia es el diseño de Dios, el plan que tenía desde predeterminado desde antes de la fundación del mundo para la humanidad. Toda persona que no esté en la iglesia es una persona que está y pierde la oportunidad de ser salvo, así como cuando Noé y el arca. Los que entraron en el arca fueron los salvos, los que estaban afuera murieron. Y así va a pasar en la iglesia. Si nosotros estamos fuera de la iglesia, porque recuerden que para estar fuera de la iglesia no solamente es porque no he obedecido, también cuando cometemos pecado estamos fuera de la iglesia. Porque ¿qué pasó, por ejemplo, en 1 Corintios 5 cuando este hombre que vivía con su madrastra, con la mujer de su padre, Pablo dice, bueno, entrega el tal a Satanás, es decir, que salió de la comunión. Entonces los pecados nos separan y nos saca fuera. Y si la responsabilidad que nosotros hacemos delante de Dios de llevar a cabo el cumplimiento de la asistencia y de participar en la edificación de la iglesia y yo no lo estoy haciendo, entonces estoy cometiendo pecado. Y si el pecado me separa de esa comunión, no puedo lograr a obtener la salvación. ¿O no les parece a ustedes, mis amados?
Si ustedes observan que no es así, entonces preguntemos a Dios respecto a lo que es el pecado. El pecado es infracción de la ley, de la ley de Dios, de sus mandamientos. Y estas cosas son las que estamos tratando de hablar. Porque si Cristo dio su vida por la iglesia, nosotros aquí ahora no valoramos a la iglesia, sino que yo valoro mis intereses, mis preocupaciones y quiero hacer lo que yo considere más importante. Hermanos, no estamos haciendo absolutamente nada. Porque Cristo quiere que nosotros enseñemos y que los demás hermanos guarden esas cosas para que Él pueda estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién quiere estar con Dios hasta el fin del mundo? Entonces tiene que empezar por examinarse para ver cómo está su fe en cuanto a las actividades que está programa la iglesia y usted está participando en ellas para que la iglesia entonces glorifique a Dios. Por ejemplo, también, imagínense una iglesia que se reúne miércoles y viernes y ese día van unos visitantes de la congregación y solamente están 4 hermanos, donde son aproximadamente 50 o estén 8. ¿Se van a sentir animados a compartir con ustedes las reuniones? Porque esos 4 hermanos que están ahí, cuando salen ahí, no los atienden, no les hacen una reinvitación para tal día, no les preguntan cualquier cosa respecto a su dirección, su nombre, que si están interesados en recibir estudios bíblicos, porque ese es el trabajo de la iglesia, predicar el evangelio. Pero hay hermanos que he notado que cuando vienen en visita no los atienden. Uno debe fomentar eso de que los hermanos tienen que atender las visitas, porque la iglesia está mandada para ir y predicar el evangelio. Y si están llegando a la congregación a visitarnos, a acompañarnos en las clases o en el primer día de la semana, la responsabilidad mía es atenderlo a él. ¿No creen ustedes? Y a veces dejamos que lo haga solamente cierto hermano. Y no debe ser así ese caso. Creo que nosotros debemos de examinar nuestra conducta como miembros del cuerpo de Cristo y cada uno tiene que darse cuenta el valor que le da la iglesia. Y si no le estamos dando el valor correcto, entonces tenemos que empezar a corregir nuestras conductas y nuestros pensamientos y establecer mejor nuestras prioridades y buscar el lugar correcto para que nosotros podamos llegar allí a ser unos obreros idóneos en el reino. No podemos nosotros negar que en la Biblia hay muchos ejemplos respecto a lo que es la iglesia. La iglesia hace un trabajo inmenso. Y en todas partes que nosotros observamos están las cartas dirigidas por Pablo a las iglesias. A la iglesia que estaba en Éfeso, a la iglesia que estaba en Roma, en Galacia, en Filipo, en Tesalónica. Y así usted ve un sinnúmero de cartas que Pablo hizo para muchas iglesias locales animándolos a que cambiaran ciertas cosas, perspectivas erróneas que tenían acerca de la ley, acerca de su conducta personal, que ellos tenían que cambiarla. Entonces, pero ellos asumieron su responsabilidad y empezaron a cambiarla. Y así yo quiero transmitir que este mensaje es para que nosotros cambiemos y hagamos de la iglesia un lugar de que transmite gozo, alegría, un lugar donde estemos en armonía todos los hermanos, trabajando, gozando de una plena comunión, exaltando el nombre de Dios cada primer día de la semana, cantando con himnos, ofrendando según hayamos prosperado, eh, y impartiendo clases que edifiquen a la iglesia, porque ese es el trabajo de edificar la iglesia. ¿Para qué? Para que los hermanos maduren en cuanto a la fe, pero tenemos que poner nuestra parte para que nosotros podamos llevar adelante la obra que estamos haciendo, porque recuerden que el trabajo en el Señor no es en vano. Y si no es en vano, entonces esforcémonos, trabajemos y que cada día Dios nos ayude a ser más diligentes. Pero el trabajo que hacemos en el mundo es un trabajo totalmente vano, es un trabajo que se pierde, que no sacamos provecho. Entonces yo tengo que establecer mis prioridades a partir de ahora y pedir a Dios que me ayude a tener un corazón contrito y humillado para así avanzar en este mundo hostil y perverso en la cual habito. Porque es por medio de él que yo tengo que esforzarme en seguir adelante perseverando en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, mis hermanos, esto quería hacer con este comentario para que podamos animarnos y a perseverar siempre en la iglesia, animar a los hermanos, instruirlos, enseñarlos, a disciplinar también, porque ese es trabajo de la iglesia, pero también hacer correcciones que los hermanos hagan para sí mismos. Dios les bendiga y gracias por su atención, mis amados. Muy bien, muchas gracias, hermano José, por su buena disertación. Siempre será un desafío fomentar la participación activa de los miembros de la iglesia. Así que va a ser un tema recurrente siempre para incentivar a los hermanos en el proyecto, en el desarrollo, en desarrollar talentos que generalmente Dios nos ha impartido para la gloria de su nombre. Vamos a orar al Señor, damos gracias por cada uno de ustedes que se ha dado cita en este Zoom, en esta reunión. Especialmente ya he mencionado a mi hermano José Diego por la buena exposición que nos ha hecho y la necesidad de nuestra participación ahí en la iglesia local donde hemos tomado membresía. Vamos a orar, veía a mi hermano, ¿dónde se me fue? Bueno, vamos a orar. Voy a invitar a David Fuente. David, por favor, si nos puedes guiar en una oración para ir concluyendo ya nuestra actividad, para dar gracias al Señor por este día, por la elección de mi hermano. Y tenemos algunas peticiones de oración que nos han hecho saber, como la hermana Regina. Estamos orando por el hermano Rigoberto Paso, por su tratamiento. Estamos orando por el hermano Waldo. Estamos orando por la hermana Yossi. Y estamos orando por Néstor, que ahí lo veo, pero que sabemos que anda de viaje predicando el Evangelio. Así que estamos orando a Dios por los buenos resultados que Él pueda realizar para la gloria de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos al Señor. Hermano David, por favor. Te damos gracias, Padre bueno, porque hemos sido enseñados a través de tu palabra por intermedio de nuestro hermano que trajo los sabios consejos de exhortación, de ánimo, de corrección para cada uno de los que estamos aquí presentes. Señor, te damos gracias porque tú cuidas de nosotros, quieres lo mejor para nosotros. Y por esa razón, Señor, nos reunimos alrededor de esta plataforma, que los hermanos ya llevan cerca de 6 años, en donde somos instruidos y enseñados, Señor, por medio de ella. Bendice tú a cada hermano y a cada hermana que ha participado, Señor, de este estudio a través de la exhortación de la palabra de nuestro hermano José. Que tú bendigas a cada uno de nosotros y también a él, Señor. Hay unas peticiones que se han hecho por nuestros hermanos. Se pidió por la hermana Regina, por el hermano Opaso, por el hermano Waldo, por la hermana Yossi, por el hermano Néstor. Que tú puedas suplir, Señor, cada una de las peticiones que ellos hacen y las necesidades que ellos tienen. A cada uno de ellos, Señor, tú sabes dónde están y sus necesidades, sus problemas, sus aflicciones y el trabajo de algunos, Señor, que trabajan en tu obra. Bendícenos a todos, Señor. Te necesitamos, dependemos de ti. Agradecemos, Señor, tus cuidados que tú cada día nos das, Señor, techo, sustento y abrigo. Y esas cosas, Señor, son provisiones materiales para el sustento de nuestro cuerpo. Pero en esta hora, Señor, nos acercamos y nos congregamos alrededor de tu palabra para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, que es aquello que perdurará por la eternidad. Este cuerpo se envejece, Señor, se maltrata cada día con el paso del tiempo, pero el hombre interior se renueva cada día y mayormente cuando escuchamos los consejos de tu palabra. Tenemos responsabilidades como iglesia de anunciar el Evangelio en forma personal, en forma colectiva, como miembros de cada uno de nuestras iglesias. Que tú ayudes, Señor, a que se hagan estas cosas conforme a tu voluntad, porque tú has declarado claramente que debemos predicar el Evangelio a los que están alrededor nuestro. Ten misericordia, Señor, de nuestros familiares y cercanos que cargan dolencias y enfermedades, amigos, conocidos, vecinos, y que tú nos bendigas, Señor, nos des el descanso reparador. Y gracias, Señor, porque cuidas de nosotros, velando por nuestras almas y también por nuestros cuerpos, aunque a veces se maltratan por las enfermedades, el envejecimiento.
Agradecemos tu amor, tu paciencia, tu misericordia y ayúdanos, Señor, a considerar todas estas cosas que nos llevarán algún día a la eternidad donde tú moras, a donde está tu amado Hijo intercediendo por nosotros a tu diestra. Y también, Señor, nos has regalado tu Santo Espíritu que obra a través de tu palabra para estas cosas, Señor, que son tus asuntos, tus negocios, lo que corresponde a ti, Señor, como nuestro Dios, como nuestro Padre. Gracias, Señor, por tu amor tan grande. Elevamos esta oración, Señor, y lo que pedimos que sea todo conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo oramos y damos gracias. Amén. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muy bien, muy bien. Voy con mi hermano ah, Ernest, perdón. Voy con mi Eh, hermano Ernest por ahí para que nos informe acerca del Facebook. Gracias, Ernest. Ella, sí, viendo tu nombre a ahí veces me abajo. dicen Néstor también. Está bien, hermano, sí, 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 somos es que el nombre ahí se... parientes parecidos. Dale, Ernest, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, hermano Sergio. Aquí en Facebook, a través de la página de Facebook del hermano Néstor Sánchez en vivo, estuvieron conectados Marlene González, Seila Soto, Isabel Ramos y Alicia Zamora Cepeda. Estuvieron escuchando este interesante tema que nos trajo nuestro hermano José este día para la gloria del Señor. Y no tenemos mensajitos por el momento, pero tenemos un par de mensajitos aquí en la plataforma que dice la divina respuesta de parte de nuestra hermana Marisa, que dice amén, con sus manitos en forma de oración. Y la hermana Vidalia también dice hasta mañana, mis amados hermanos, pasemos todos una feliz y bendecida noche. Esos son los mensajes por el momento, hermano Sergio, adelante. Muy bien, gracias, Ernest. No sé si los hermanos quisieran hacer alguna pregunta. Está interesante la lección desde ya. Algo que quisieran preguntar, es el momento para hacerlo. Pueden abrir sus micrófonos y hacerle saber allí su opinión al hermano José. Así que es el momento para hacerlo. Te escuchamos, Ernest. Solamente darle las gracias a nuestro hermano José por habernos traído entonces el tema del día de hoy acerca de la responsabilidad que nosotros tenemos dentro de la iglesia, ya sea que seamos predicadores o que seamos un miembro más dentro de esta congregación, a pesar de que todos los que estamos dentro de la congregación de nuestro lugar, de nuestro sector, entonces tenemos la responsabilidad de predicar. Pero tiene que haber un compromiso bastante firme, férreo, por las cosas del Señor, porque el trabajo lo ha dado el Señor para todos. Muchísimas gracias, hermano. Bienvenido nuevamente. No se nos pierda, por favor. Que Dios le bendiga. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Dios te bendiga. Bueno, bueno, hay una manito en alto por allí, la hermana Gloriela. Hermana Gloriela Esther. ¿Qué tal, hermana? Buenas noches, gusto de saludarle. Buenas noches, Dios Hermanos, le bendiga y le guarde. Amén. Amén. Hermano, yo voy a hacer como un comentario más bien. Sí, adelante. Yo pienso de que también es importante que nosotros también leamos, meditemos y escudriñemos la Biblia independientemente en nuestras casas. Yo pienso de que el sistema que utilizaban en la iglesia descrita en la Biblia, nosotros debemos seguir ese modelo, que no era de domingo, sino era diario. Entonces nosotros en Ujú. nuestras casas, pues yo veo un modelo como cuando le escribían, como cuando los de Corintios le escribían cartas, ya todo está revelado. Pero nosotros siempre tenemos, por decir algo, siempre preguntas cuando leemos, meditamos y escudriñamos, porque a mí me pasa mucho eso, y muchas veces uno no encuentra, bueno, yo muchas veces he dicho, porque yo soy de las clase de personas que yo pienso de que uno no tiene necesidad de escuchar a personas que están en diferentes doctrinas que no son la de Cristo. E incluso cuando el hermano tocó Efesios 14, dice la Biblia de que cuando vengan personas tratando de engañarnos con doctrinas extrañas, ya ustedes nos tienen que tener al pueblo de Dios preparado, o sea, maduro, para que nosotros podamos saber por qué es mentira lo que ellos dicen. O sea, yo he entendido de esa manera. Entonces, desde ese punto de vista, mi comentario es que también tenemos que leer, meditar y escudriñar la Biblia. Y la iglesia descrita en la Biblia era una iglesia que se reunía todos los días, porque el cristianismo es un estilo de vida. Así es, hermano, te lo No, ha no dicho. era una iglesia de domingo, ni de miércoles. Muy bien, muy bien. Sí, completamente de acuerdo, hermana. Y gracias por tener tan clara la situación, que es así.
Es así, y es tan importante la participación activa, porque hay un proverbio que dice que las manos ociosas son los juguetes del diablo. Es decir, aquel que está inactivo en la iglesia es más frecuente entonces a tener este tipo de acciones más bien alejadas de la iglesia que forma participativa. Muy bien, ¿algo Ahora más, sí, hermano? Hermano ahora, Sergio, A ver, espera un poquito, hermano, hermano ahora sí Jorge. le voy a hacer una pregunta para ver Ah, usted qué ya, considera. Yo le adelante, voy a, hermana. yo le voy a poner mi caso. Yo soy una mujer soltera y yo tengo como 2 años que yo no tengo lugar de habitación. ¿Qué quiere decir eso? De que yo de pronto estoy en Cartagena, de pronto estoy en Leticia, de pronto estoy en Estados Unidos, de pronto estoy en San Onofre, pero siempre trato donde voy de congregarme. Pero yo en sí, yo no te puedo decir, yo pertenezco a tal congregación, porque hoy puedo estar yo 15 días aquí, pero de pronto estoy buscando trabajo, entonces estoy como que en ese trance. ¿Usted consideraría de que eso es pecado y fundamentándose en qué citas bíblicas me podría decir? A ver, vamos a escuchar ahí al hermano. Bueno, hermana Gloria, considero que cada uno de nosotros tiene que ser parte de una iglesia local, o sea, miembro de una iglesia local. Nosotros no tenemos una membresía libre que podamos reunirnos donde quiera. Claro, hay libertad, pero debemos de formar parte de una iglesia local donde yo pueda participar del trabajo que se hace. Por ejemplo, eh, si yo, voy a ponerme el caso, si yo, por ejemplo, soy miembro de aquí, de una iglesia local, pero yo me voy para Chile y llego allá y después me voy a otra parte, eh, no considero importante ser parte de una iglesia. Yo creo que uno debe de activarse en una iglesia local. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo aquí me reunía y sabía cuáles son mis hermanos que están enfermos, o de repente sé cuáles eran los hermanos que estaban en una situación crítica, si me voy a otra iglesia, ellos no van a orar por estos hermanos donde yo conozco. O sea, es donde usted debería de hacer posible de formar parte de una iglesia local donde usted pueda activarse a hacer su trabajo. Es lo que corresponde. Es Porque eso es... decir, que Ajá. como Dígame. tal el cristiano no puede salir de una ciudad a otra. No, sí puede salir, pues, es que estamos en eso, estamos hablando de que tiene derecho a salir, pero estamos hablando es que usted tiene que tener una responsabilidad en una iglesia local, usted tiene que ser miembro de una iglesia local. Pero sería lo mismo que no poder salir. Porque si No, yo, por decir algo, tengo que venir acá a buscar, si consigo trabajo aquí un mes y de pronto el otro, en 15 días voy de pronto a otro lado, entonces, o sea, no podría salir porque tengo derecho a tener una iglesia local. Sería mi pregunta. Y a mí siempre me gusta, por lo menos a mí me gusta que a mí me digan las cosas, pero con un fundamento bíblico, porque como usted mismo dijo, el pecado es la infracción de la ley de Cristo. Es más, yo acá en lo común yo digo que el pecado es no hacer lo que Dios manda. Eso es lo que es pecado. De pronto de otras maneras, de otra palabra. ujú. Eh, yo no entiendo cuál sería el pecado que uno busque un trabajo de una ciudad a otro mientras uno se estabiliza en cualquier lugar. Y más que uno, como tal, yo no tengo, o sea, compromiso como tal. O sea, no vería, o sea, yo en eso, por eso le pedí que me ayude, porque la verdad es que yo no vería un fundamento bíblico como para uno decir es que tú estás infringiendo tan mandamiento de que, o sea, tú no puedes salir mientras, sino que yo me tengo que quedar por decir algo aquí, por decir algo estoy aquí en Leticia, pero resulta de que yo mañana tengo que ir porque yo voy allá. Y no, entonces no puedo porque es que me tengo que reunir el domingo es con la iglesia de Cristo en Leticia. O sea, yo no me puedo reunir con la iglesia de Cartagena porque es que yo pertenezco a la iglesia local de Leticia, por decir algo. Ujú. Bueno, es que usted lo está diciendo, hermano. El punto es que usted tiene que formar parte de una iglesia local para que usted pueda trabajar en esa iglesia. Ahora, si usted solamente está buscando un bien terrenal, porque usted está buscando un trabajo, también tiene que buscar la forma de dónde va a establecer su membresía para trabajar con esa iglesia. Porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces deberíamos de establecernos en una iglesia local.
Sí, Porque las... lo que yo le estoy diciendo es que yo no le podría explicar porque yo no encuentro el fundamento bíblico. Y a mí me gusta decir, hombre, yo estoy infringiendo la ley porque es que a mí me dicen, pues decía algo pues decía algo. Yo le pongo un ejemplo. Ah, Yo soy de las personas que yo pienso que nosotros como tal, las mujeres, no podemos bautizar. ¿Por qué yo me fundamento en eso? Porque yo es que en la Biblia yo no veo a nadie, ni una sola mujer bautizando. Yo no veo. mm, No que, bueno, los profetas eran unas cosas, los apóstoles eran otras cosas, y Dios y los profetas tenían una función, y las mujeres hoy tenemos otra función, y entre nosotros hoy en día no hay profetas según lo que yo entiendo en la Biblia. Entonces yo te podría decir, no, yo no puedo hacerlo porque es que yo no veo eso en la Biblia. Pero es que yo no veo en la Biblia, sinceramente, incluso los apóstoles, la gran mayoría, todos eran de Jerusalén, porque los apóstoles nada más fueron de Jerusalén. Pero con todo y eso, Pedro salía, te estoy hablando como un modelo. Por decirte algo, Pablo las veces que estuvo preso, tuvo mucho tiempo sin iglesia local, porque se estaba cumpliendo una profecía. Entonces, yo como tal, o sea, no veo que yo no pueda salir de una ciudad a otra porque es que yo tengo, porque es que si yo no estoy en una iglesia local, o sea, yo como tal no le veo pecados. O sea, no logro establecerlo con la Biblia y esa es la ayuda que le pedí. O sea, no logro buscar un fundamento porque yo pienso que las cosas tienen que ser con argumentos. Yo no encuentro un argumento bíblico que tú le puedas decir a una persona, ven acá, si tú estás buscando establecerse en un lugar, de pronto establecerte mientras tú consigues eso, tú tienes que quedarte en tal parte porque tú tienes que tener la necesidad de tener una iglesia local. Bueno, Eh, hermana Gloriela, qué sé yo, a lo mejor es un caso especial, pero generalmente uno sale, pero eventualmente vuelve al sitio donde generalmente reside habitualmente. Pero bueno, a lo mejor el caso suyo es un caso diferente que no lo había encontrado. Voy con el Ernest. sí, perdón que me meta. Lo que sucede, hermana Gloriela, es que y me pueden corregir cualquier hermano si es que yo estoy equivocado, lo acepto. Pero ¿qué es lo que sucede, hermana Gloriela? Si usted, por ejemplo, dice que usualmente, habitualmente está cambiando de ciudad y está buscando siempre en donde usted va una iglesia local para poder reunirse, entonces, pero no adquiere ninguna membresía en ninguna parte, porque usted sabe cuál es su dinámica dentro de sus viajes, entonces lo que va a suceder es que usted no tiene membresía en ninguna parte, mi hermana. Lo más probable, y puedo equivocarme, es que ninguna de las congregaciones en donde usted se reunió va a sentir la necesidad de ayudarle a usted en caso de que usted tenga una necesidad. ¿Me entiende, me entiende a lo que voy? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que a lo mejor va a tener que buscar ayuda por otro lado, pero la iglesia en ninguna de ellas, como usted no tiene membresía en ninguna parte oficialmente, entonces nadie va a sentir la necesidad de ayudarla. Y obviamente que las ofrendas son para el Día de los Santos, pero usted no tiene membresía en ninguna parte. Entonces, yo desde ese punto de vista encuentro la lógica en lo que dice el hermano José, que lo ideal sería que usted se estableciera en alguna iglesia como miembro y pedir la membresía directamente para que usted pueda entonces ser parte de esa congregación y pueda, en caso de alguna necesidad, entonces pueda recibir ayuda de parte de esa congregación. Pero por el Ok. momento es como muy inestable en ese sentido. Déjame ir con el hermano Jorge, que también nos había levantado allí la manito. Hermano Jorge, adelante, por favor. Hermanito, ahora sí. Hermano Díaz, bueno, las precisiones, como usted lo dice, es bueno recordarlos. Y usted nos ha hecho muy buenos alcances. Yo tengo una inquietud cortísima y la otra sí me preocupa. Si en una iglesia persiste un pecadillo por ahí, por ejemplo, hermanos que van, hermanos que no vienen, y los demás por ser consecuentes, no llaman al orden. Ya Cristo lo dijo, creo que las iglesias cuando en Apocalipsis, que iba a quitar el candelabro de su iglesia, si es que no corrige. Mi pregunta es, si en esa iglesia persisten en ello y los hermanos no corrigen, siendo cómplices, aparentemente, es probable que Cristo haya quitado el candelabro. Y si es así, quiere decir que eso ya no es iglesia. Es la primera pregunta. Y la segunda es, cuando usted habla de la Junta de Varones, deciden estudios martes y jueves, por decir algo, y lo dice que el que no va estaría en pecado, porque estaría incumpliendo, estaría siendo mentiroso. Pero yo imagino que es para los que acuerdan ir a esas reuniones, porque si bien es cierto el mandato de reunirse todos los primeros de semana, edificarse, estudiar,
Pero si hay un acuerdo de junta de varones que sea jueves y viernes, algunos no pueden, deberán decirlo cuando le expresen que va a haber reunión jueves y viernes, y ahí poder decirlo, no puedo, hará todo lo posible. Pero digamos, el que se excusa de no ir, no estaría cayendo en pecado, ¿no? Por no asistir ahí a las reuniones. Creo que se fue el hermano José. Sí, te oigo, hermano Jorge, Ya, no lo te vio. oigo. Ya, Mira, este, siempre va a haber hermanos que están desanimados, que no quieren reunirse porque por una u otra razón, ¿verdad? Pero siempre es bueno exhortarle en el sentido de que cuando digo exhortar es hacerle ver a él que es necesario reunirse, porque si no se reúne, entonces no puede crecer, ¿verdad? No solamente tener un estudio personal, porque hay hermanos que creen también que yo estudio en mi casa y si no tiene la capacidad para discernir correctamente, puede aprender cualquier error. La idea es reunirse con los hermanos, establecer unas clases o series de estudio para aprender. Los acuerdos, cuando yo hablo de acuerdos en la congregación, es por ejemplo, donde ustedes se reúnen y algún hermano, mire, esta semana va a venir un hermano a dar una clase para todos. ¿Están de acuerdo que venga el hermano? Sí, sí, hermano, sí es bueno que venga el hermano. Pero el hermano que dejó de asistir porque llegó cansado del trabajo, porque no quiso acompañarlos hoy, sino que mañana mejor voy, ya es un hermano que no está esforzándose por buscar primeramente el reino de Dios. O sea, es un hermano que no le interesa el asunto de la iglesia. Porque, fíjese, cuando nosotros establecemos prioridades y cada uno tiene una prioridad, por ejemplo, en el trabajo, nadie falta si está enfermo, ¿verdad? Usted está enfermo y tiene que asistir al trabajo, usted va enfermo. Pero si va al trabajo y está enfermo, dice, mira, no, aquí está mi récipe médico porque no pude asistir, Ahí está volviendo. ¿verdad? Ahí viene. Y pero si en el caso de la de la iglesia no es así. En el caso de la iglesia es que Dios es testigo de la condición de la cual el hermano no está asistiendo o deja de hacer por no asistir. O sea, para el trabajo sí tenemos una responsabilidad en lo secular, pero para la iglesia no tenemos una responsabilidad. Es lo que quiero decir. Y todos aquí, bueno, todos hemos sido parte de un trabajo secular. Y por más que uno tenga alguna dolencia, uno va a trabajar. Pero hay hermanos que por alguna otra dolencia no van a reunirse. Ok, ¿Sí me me está explico? diciendo entonces que, sí, me explica, lo que yo entiendo es que si Ah, la Junta de Varones ok. eh, Eso hablando del primer toma, punto. Ajá. no, el primer punto me refería a que si en la iglesia Ujú, todos los hermanos saben que hay una persona que va y viene, va, no viene, pues ya ah, persisten y son consecuentes, ¿no? Porque es un ok. hermano, buena gente, lo que sea, pero está en Ajá. pecado. Entonces, si ese pecado persiste y los hermanos no corrigen, y lo dice Ajá. Cristo en el Apocalipsis, si persiste yo quitaré El el candelabro. candelabro de tu iglesia. Yo creo que ahí hay como una complicidad, digamos, sin querer o queriendo, no sé, ¿no? Pero si persiste, no lo quitan. Ujú. Cristo está diciendo, quitaré el candelabro. Podría suceder que quite el candelabro de la iglesia. Y al quitar el candelabro de la iglesia, que es la luz, el candelabro representa la luz, que la iglesia es la luz, ya no sería iglesia. No sería iglesia. Si No, no, Dios pues quita el no. candelabro. Lo que pasa, mira, lo que pasa es una cosa. Cristo está supervisando todas las iglesias porque Él es la cabeza, ¿verdad? Y Él está observando la conducta de cada miembro de esas iglesias locales. El punto es que la iglesia que se aparta del plan o el propósito por la cual es designada, Cristo le va a quitar su candelabro, ¿verdad? Pero ¿No? si un miembro por desidia o porque no quiere asistir y que él no le da importancia a eso, hay que hablar con el hermano directamente. Para eso están los miembros que están velando por el bienestar congregacional. Por ejemplo, ¿quiénes son los que deberían de estar pendientes de la inasistencia de los hermanos en una iglesia local? ¿Uno o todos? Entre todos, ¿no? Todos, ok. Pero Claro. todos estamos preocupados por la inasistencia del hermano. Le llamamos, le escribimos, mostramos alguna preocupación porque él está así, ¿qué le pasa?
para Claro, animar. yo me refiero que en ese caso, que siendo conscientes, los Ajá. hermanos de la falta consienten ese pecado. Es Ah, decir, hacen vista gorda, como se dice previamente. Ahí está persistiendo ya la iglesia, un pecado, no solamente el hermano que está faltando. Y ujú. eso me preocupa porque Apocalipsis dice bien claro y Jesús lo dice en Éfeso, concretamente 2:5 creo que dice, quitaré el candelabro de tu iglesia, ¿no? Entonces la expresión quitaré el candelabro de iglesia significa que ya no sería iglesia, ya no sería luz, No, ¿no? sigue siendo iglesia. Lo que pasa es que no podemos tomarlo muy literalmente el tema de la explicación de Apocalipsis 2, ¿ve? Pero, pero sí podemos solventar esa incomodidad con ese hermano, ¿sí? Ujú, ujú. ¿Verdad? Que se puede Ya, resolver. hermano. Sí. Ok. Ahora, el otro punto que me estabas hablando es No, respecto en la Junta de Varones se a la acuerdan Junta de jueves y Varones. viernes, Ok. martes y jueves. Yo pienso que lo que está faltando ahí son lo que en ese momento que se explica en la Junta de Varones, se explica, hemos acordado martes y jueves, y habrá un hermano que dice, yo no puedo, me es imposible, Ah. por alguna razón, ese hermano no estaría en falta, ¿no? No, Porque es no. cierto, pues es Claro. el mandato de reunión el primer día de semana y edificarse, pero hay muchas formas de edificarse. Esta plataforma es una forma de edificarse en su casa. Es bueno exhortar, es bueno hacer un esfuerzo, pero ese hermano que se excusa no estaría cayendo en alguna transgresión, me imagino, ¿no? Al acuerdo, ¿no? Claro. Que una que se excusa sinceramente. Claro. Sí. Ujú, ¿Ves? Porque como vuelvo y repito, nosotros somos muy buenos para los pretextos en los asuntos ujú. terrenales, pero en los asuntos espirituales no somos tan buenos para cumplir, Así es. para cumplir. Porque ¿de quién se agrada a Dios? De aquel que le teme y le obedece y Así hace es, de su cumplir voluntad. mandamientos. Y hace Claro. su voluntad. Ahora, sí, como yo le venía haciendo referencia, si para Dios la iglesia es muy importante, para ese hermano que está así, ¿le es importante la iglesia? Si para Cristo, Aparentemente. que dio su sangre, dio su vida por la iglesia, a este hermano que está así, ¿le importa el sacrificio de Cristo? ¿Le importó o le importa? ¿Ve? Son cosas. Aparentemente no, ¿no? Claro, creo que no. Eso. Ah, ok, Yo creo que hay que dar prioridad a la iglesia, eso sí es cierto, ¿no? claro. Pero, ok, creo que Ok, vamos a extender. hermanos, Ok. Muchas gracias, hermano nos Te José. hemos quiero, hermano ya Jorge. excedido en el horario un buen poco. Vamos a terminar. Vamos a dar gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y si habrá otro tiempo para hacer alguna otra consulta, lo vamos a hacer. Pero por el momento vamos a dejar hasta acá. Mañana será, eh, seguiremos con el estudio de la Biblia, es otro tema que traeremos. Y agradecemos a cada uno de ustedes y al hermano José Díaz por la lección. Un saludo al hermano Néstor que está por ahí y que Dios les bendiga, que tengan todos muy buenas noches. Que Dios les En bendiga, España. hermano. Nos vemos mañana si Dios así lo Dios permite. mediante. Ok, Muy buenas noches, hermanos. hermano. Muchísimas Chao, gracias. chao. Buenas Gracias, noches. hermano. Igual, hermano Jorge, Dios Chao, le chao, bendiga. hermano Jorge. Chao, hermano Sergio. Hermano Néstor, ¿están con calor ahí en España? No, está ahí en el Sí, más parque. o Cuídese. menos. Está en el Aquí parque. son las 3 de la mañana. Está en el parque. Sí. No, Son las ese 3:20. fondo, Son las ese 3:20 fondo lo de la conozco. Está mañana. en Chile, donde En esté, Chile. siempre está en el parque. El fondo Saludos, ese. Siempre hermano. estoy Ok, bueno, en el hermano José, muchas Edén. gracias por todo. Igualmente, Gracias por su hermano. operación. Dios te Cuídense. cuide. Muchas Dios te Cuídense cuide. mucho. gracias, hermano Cuídense, José. hasta Muchas luego. Dori, gracias. Dios te bendiga, mi Muy buen hermana. estudio. Dios lo bendiga. Feliz noche para todos. Igual. Buenas Hasta noches, hermana mañana, Dori. primero Hermano Dios. Rogelio, Dios buenas me los noches. bendiga a todos. Rigoberto, Dios te Bendiciones, bendiga. hermanos, Chao, hermanos. Hermano hermano Rigo, buenas José. noches. Muy buenas noches, Igual. hermano David, Néstor. Dalia. Cuídese. Buenas noches, hermano Rogelio. Rigoberto, hermano Rogelio, buenas noches. Gracias, hermano Gracias, gracias. José. Buenas noches, Buenas noches. hermano Dios Néstor. te bendiga, Gusto de hermano. ¿Cómo verlo. estás? Buenas noches. Igual, hermano Buenas Leonardo. noches, bendiciones para todos. Igual, hermano David. Todo Hasta David, mañana. gracias, buenas noches, hermano Muchas Vidalia. gracias. Voy cerrando. Que Dios les bendiga. Gracias, gracias igualmente, hermano. Que Chao, descanse. chao. Chao, chao. Son las 3:20 de la mañana aquí. Ya está descansando ya. Bueno. Chao, chao.